Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are. Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador.
Muy buenas tardes, amigos, amigas, y bienvenidos a la retransmisión en directo de Rally Streaming en Mitipus.com de la segunda prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, el Rally Berberecho de Noia. Noia, que vuelve a tener un año más una prueba dentro del Campeonato Gallego de Rallys, la segunda de 2023, y que os la vamos a contar aquí en directo durante el día de hoy, en el que vamos a retransmitir el segundo tramo del día, el tramo espectáculo, el tramo que acerca a la gente a los rallies. Pero antes de nada, para acercaros todo lo que ha pasado en este previo del Rally de Noia, vamos con las imágenes de la salida del parque de la Barta, participantes para testear el pulso al primer tramo cronometrado que ya se ha competido y del que vamos a hablar ahora mismo. Adelante con esas imágenes de la salida del parque de la Barta.
Bueno, pues ahí tenemos las imágenes de la salida del Parque de la Barta de los principales protagonistas del rally, los primeros dorsales que teníamos ahí muy pendientes. Ahí tenemos la imagen de nuestro compañero Adri, también muy pendientes de la imagen de nuestro compañero Fer, que será la primera que veamos dentro del recorrido, y veis cómo se agolpa una cantidad ingente de personas para ver esta segunda especial del día. Antes se ha competido hace un ratito en el primer tramo del día, Autos Patiño, el scratch para Víctor Senra, como no podía ser de otra manera, con el C3 World Rally Car 6:44.3, Alberto Meira y Abelino Martínez a 1 segundo y 328 milésimas, y Francisco Dorado y Andrea Lamas a 9.9 del scratch. Cuarto, ojito al becado Alexis Vieites y Cristian Álvarez, que ha hecho un cuarto scratch y encabeza la lista de los N5, 7.06.9 para el pontevedrés, que ha empezado dando un golpe encima de la mesa en ese primer tramo y siendo el mejor de los N5, seguido de Jorge Pérez y Miriam Vera a 315 milésimas, y Luis Vilariño ha sido sexto con el Hyundai R5. Muy pendientes también de Miriam, que vamos con ella, pero antes de nada, como vemos ahí que todavía está la caravana de seguridad, vamos a meter el vídeo de la infografía de este tramo número 2, el tramo urbano de Noia. Bueno, pues ahí tenéis la infografía de este tramo de Noia, 1.8 kilómetros de recorrido, un tramo espectáculo para acercar al público a los rallies, para ver. Ahí tenemos la caravana de seguridad que está recorriendo el tramo, van con 3 minutitos de retraso sobre el horario previsto, y tenemos esa caravana de seguridad transitando por el tramo, y vamos a saludar también a otra de las personas importantísimas de este equipo Rally Streaming and Emitimos.com, que no es otra que Miriam Hortels. Miriam está en el control de stop de este tramo para testear un poquito el ambiente, para ver qué es lo que nos cuentan los pilotos a la llegada de este tramo cronometrado, sobre todo qué es lo que nos cuentan de este bucle de 2 tramos, novedad en el Rally de Noia en esta 2023, en esta edición de 2023. Vamos a saludarla ya. Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Por fin aquí ubicada en un control de stop, haciendo lo que más nos gusta, que es al final tener las sensaciones de todos los pilotos, y bueno, no podía ser en mejor sitio que en el Rally de Noia. Correcto, segunda prueba puntuable de la temporada, un Rally de Noia en el que había muchas ganas. Se habló mucho de Noia, de lo extradeportivo, pero ahora tenemos que hablar de lo deportivo también, ¿verdad, Miriam? Sí, al final es lo importante, lo que a todos nos interesa, que se corra, que vivir esas sensaciones, porque la verdad es que es un rally que a todo el mundo nos gusta, que es un rally muy especial, y aquí estamos, esperando y deseando que llegue Víctor. Sí, pues yo creo que está todo dispuesto. Seguramente la caravana de seguridad del rally, como podéis ver en las imágenes, ahora mismo la cámara número 1, que vais a ver una imagen espectacular de nuestro cámara Fer, que hace un trabajo impecable, al igual que nuestro cámara Adri. No quiero poner 1 y 2 porque son 2 trabajadores espectaculares, pero podéis tomar vida cuenta de la cantidad de público que se agolpa. Eso hace que la caravana de seguridad ponga especial énfasis en que todo esté con la mayor seguridad posible. No podemos certificar nunca pues una seguridad 100%, pero sí intentarlo por lo menos para que pueda disputarse tramo con total normalidad, y sobre todo para que podamos ver un bonito espectáculo, porque la gente quiere rally en Noia, y pues estamos viendo imágenes de que esto es así, de que la gente se agolpa en este tramo espectáculo del centro de Noia para poder ver a los coches por este enclave maravilloso, Miriam.
La verdad es que es espectacular la de gente que hay en este tramo espectáculo, que es un tramo espectáculo pequeño, ¿sabes? De poco kilometraje, pero que realmente, no quiero decir una barbaridad, pero vamos, o sea, por metro cuadrado debe haber tanta gente como lo que había en el Rías en el tramo espectáculo, ¿sabes? Si nos ponemos a calcular, evidentemente no hay tanta gente porque estamos hablando del Castro, pero está llenísimo de gente. La gente se ha agolpado durante toda esta tarde en el Parque de la Barta, se ha arrimado a este centro de Noia para poder ver in situ pues las evoluciones de los pilotos, y como digo, las evoluciones de los pilotos que ya han competido en el tramo número 1, en el tramo de Autos Patiño, y como decía antes, ese mejor tiempo provisional del tramo para Víctor Senra, que entendemos que ya será definitivo con 6:44.3, es el mejor tiempo hasta el momento del primero de los tramos. Estamos a la espera de que pueda pasar ya el coche cero. Ahí tenemos en la cámara de nuestro compañero Adri pues el vehículo de la policía que está comprobando que todo esté correctamente para que no haya ninguna incidencia, se puede disputar el tramo con total normalidad, con lo cual la caravana de seguridad que pasará en breve y que podremos ver pues este tramo espectáculo. Como podéis ver, gente por todos los lados, gente arrimada en las cunetas, gente con el énfasis puesto en la seguridad. También hemos visto que la organización de este Rally Berberecho de Noia, la organización de la escudería de Berberecho, ha puesto especial énfasis en que la gente esté situada pues con una posición no cercana a la carretera para prevenir cualquier incidencia que pueda tener una cuestión que no nos agrada a nadie, y sobre todo que pueda disfrutar de este tramo número 2, de este tramo de Noia, del que estamos deseosos de poder verlo. Como decía, Víctor Senra ha hecho el scratch, ha hecho el mejor tiempo en el tramo número 1, el tramo que abría la jornada. Recordemos que este Rally de Noia 2023 celebra 2 tramos en la jornada de hoy y mañana 8 tramos más, con lo cual tendremos un rally con 10 especiales cronometradas. Novedad en la primera jornada de competición que se hagan 2 especiales. De hecho, pues este año, como novedad, una de las cuestiones es esa, que aparte del tramo espectáculo de Noia, pues hay otra especial cronometrada que se denomina Autos Patiño, con 10 kilómetros 700 metros, que ya se ha competido y en la cual pues el público se puede repartir para no estar todo el mundo aquí agolpado en Noia, poder ver pues la evolución de los pilotos en un tramo de velocidad. Que es un tramo espectáculo, digámoslo así, que es un tramo para el que la gente disfrute, para que la gente pueda ver los coches de cerca, justo en el centro neurálgico de Noia, donde pues tenemos muchísima gente y sobre todo muchísimas ganas de que empiece. Pero el que sí ya ha comenzado, en el que se llevan disputados 33 vehículos ya que han cruzado la línea de meta, como decía, pues el scratch, el mejor tiempo ha sido para Víctor Senra y David Vázquez con el C3 World Rally Car. Segundo ha sido Alberto Meira, que está plantando batalla, ya lo hizo en Noia desde el primer momento, y aquí sigue haciéndolo a 1 segundo y 3 décimas del mejor tiempo, menos de 1 segundo por kilómetro. Le han dosado el World Rally Car al Rally 2, al Skoda Fabia del equipo Pontevedrés de Meira y Abelino Martínez, y sin duda pues ha plantado batalla dentro de esos 10 kilómetros 700 metros. Otro de los que se arrima al podium también, otro de los que quiere captar buenas sensaciones y sobre todo también pues encajar ya, o cuajar ya, mejor dicho, una prueba con todas las aspiraciones de poder estar lo más arriba posible, es el lucense Paco Dorado y la berciana Andrea Lamas a bordo del Volkswagen Polo Rally 2, que han hecho terceros en este primer tramo de la jornada, el tramo de Autos Patiño. 6:54.3 para el equipo lucense, a 9.9 del scratch de Víctor Senra. Decíamos antes, una de las sorpresas agradables de la jornada ha sido el cuarto mejor tiempo, y es que el cuarto mejor tiempo lo ha marcado el dorsal número 10. ¿Quiénes son el dorsal número 10? Pues Alexis Vieitez y Cristian Álvarez a bordo del Nissan Micra N5, los becados de la Federación Gallega de Automovilismo, vencedores del volante FGA y de la promoción Joven Piloto 2022, que tienen como premio este año disputar a bordo de un N5
el campeonato al completo, pues han tenido la primera toma de contacto en el Rally de A Coruña, donde han marcado pues un octavo de la general y un tercero de la Gara N5 y de la Pirelli Top 10B, con lo cual pues han empezado ya enseñando los dientes, y aquí en el primer tramo del día han marcado 7.069. La diferencia con el World Rally Car han sido de 22.5, pero la diferencia con el Rally 2 de Paco Dorado, con el Volkswagen Polo, ha sido tan solo de 12.6, un poquito más de un segundo por kilómetro. Teniendo en cuenta la diferencia de monturas, pues no es ni mucho menos importante, sobre todo si es un crono muy destacado, puesto que ese cuarto scratch de Alexis y Cristian hacen que sea el primer N5 justo por delante de la pareja de Salceda, Jorge Pérez y Miriam Vera, que han marcado un 7.072 a 315 milésimas, y en la quinta posición del tramo número 1. Sexto, como dije antes, ha sido Luis Vilariño y Quique Velasco, el asturiano, con el Hyundai i20 Rally 2, han marcado 7.11.9, han marcado 27 segundos y 591 milésimas más que Víctor Senra y David Vázquez, pero tan solo 4,7 segundos más que Jorge Pérez, con lo cual en 5 segundos están el sexto puesto al cuarto, digámoslo así. Luis Velariño sexto, pero en 5 segundos, con 5 segundos menos podría haber hecho cuarto mejor tiempo en este tramo. El séptimo mejor tiempo dentro del tramo número 1 que estamos relatando, mientras que vemos la caravana de seguridad pasar por este tramo número 2, que es el tramo de Noya, comprobando la caravana de seguridad del rally que todo esté correctamente. Como digo, el séptimo mejor tiempo ha sido para Tinín Iglesias y Bárbara Gómez, Tintín Iglesias, como lo hemos bautizado cariñosamente desde nuestra realización, Tintín Iglesias y Bárbara Gómez, que han hecho 7.12.9, 7 minutos 12 segundos y 949 milésimas, le sitúan en la séptima posición este primer tramo cronometrado. Otro de los pilotos a tener en cuenta ha sido octavo José Lamela y Néstor Casal, octavo, 6.16.6 en este primer tramo del Rally de Noya 2023, y el noveno y décimos han sido Javier Ramos con el 208, y con el en el puesto número 10 ha sido Manuel Bouzas y Ángel Castro con el Renault Clio dorsal número 20, que han marcado el 10º mejor tiempo hasta el momento. Después ya se suman Dani Montoto, también estrenando un R5 aquí, Álvaro Pérez y Brais Mirón, ojito, que han marcado el 12º mejor tiempo con el Peugeot 106 pertenecientes a la Pirelli MF. Tiempazo para los de Noya, que se conocen muy bien este rally también y quieren seguir marcando la pauta como lo hicieron en Coruña. Y estamos muy pendientes de nuestros cámaras, estamos muy pendientes de que llegue el coche cero, de que llegue ese Toyota GR Yaris que abre la carrera, y muy pendientes también de ver los vehículos participantes. Tenemos aquí, Miriam, y quiero comentar contigo, un sol radiante desde poco más del mediodía hacia adelante, pero ahora vemos cómo las nubes se acercan peligrosamente, y no quisiera yo pensar ni llamar al líquido elemento para que nos venga a fastidiar un poquito la fiesta de este Rally de Noya 2023. Por favor, no. Vamos a dejarlo así, que está de momento, se ve un poquito negro, pero yo detrás del negro veo ahí un poquito de sol, Así que por favor que no llueva, que la previsión era que a partir de las 7 de la tarde dejaba de llover. Cierto es que no ha llovido en toda la tarde, cierto es, y pone que para mañana en seco. Vamos a ver si es verdad. Y nos ha visitado el líquido de elemento por la mañana, ya estaba prevista esa aparición de la lluvia, pero las previsiones de buen tiempo de cara al fin de semana nos comentaban incluso los locales del lugar, la gente que vive aquí en Noya, que nos decían, vaya fastidio porque el domingo da muy buen tiempo y día de sol. Entendemos o esperamos que esa previsión meteorológica vaya moviéndose un poco de cara, y que ese sol que estaba previsto para que llegue el domingo pues podamos tenerlo y disfrutarlo el mismo sábado, o sea, mañana día 15, en el que intentaremos disfrutar de una jornada de competición en la que os vamos a llevar a cabo también
otra retransmisión espectacular como la que estamos viviendo en este momento, con 143 usuarios de momento viéndonos. Ya sabéis, si queréis podéis compartirlo y podéis, animaros a que todo el mundo que quiera ver este Rally de Noia pueda pasarse por Rally Streaming o por emitimos.com y poder verlo a través de nuestros canales de YouTube, que estamos transmitiendo en directo mañana. Como digo, también transmitiremos en directo buena parte de la jornada. Tenemos previsto varias retransmisiones a lo largo del día y disfrutaremos de los tramos que escudería Berberecho nos ha preparado, nos ha dispuesto para la jornada de mañana sábado. Como digo, muy pendientes de todo lo que pase en el día de hoy. Como decía, primer tramo ya completado por parte de 41 coches del total de los vehículos participantes, y lo que sí tenemos que destacar son 3 abandonos en el primer tramo cronometrado del día de hoy. 3 abandonos, uno de ellos el primero, dorsal número 12, Celestino Iglesias y Jorge Iglesias, con un abandono por avería, según relata la página de tiempos. Una lástima, el equipo de Ribadumia, que ha dado al traste con sus aspiraciones, el equipo senior de Ribadumia, que no ha podido completar ese primer tramo cronometrado. También dorsal número 21, David Lojo y Alex Somoza, que han abandonado también con el Renault Clio 16 válvulas, con ese dato de avería registrado en la página de tiempos. Y el dorsal número 33, Ramón José Piso y Rubén Nimo, con el Peugeot 206, que han tenido que decir adiós. De momento 3 retirados en este primer tramo del día, muy pendientes ya de la segunda especial cronometrada. Ya tenemos al vehículo de la caravana de seguridad completando la última parte del recorrido, con lo cual entendemos que la situación de los espectadores es óptima para poder disputarse el tramo, con un pelín de retraso sobre el horario previsto. Estaba previsto que a las 8 de la tarde, 20 horas, diese comienzo este segundo tramo de la jornada. Lo que pasa es que hay que buscar la máxima seguridad posible y sobre todo buscar una ubicación a aquellas personas que puedan correr o que puedan sufrir algún riesgo de que pueda pasar algo y les pueda llegar un coche por alcance o cualquier cosita. Y sobre todo tener muy en cuenta que los rallies tienen que ser un espectáculo. Hemos vivido, y quiero mencionarlo también aprovechando que todavía no tenemos coches en carrera, el triste fallecimiento de uno de los pilotos mundialistas este pasado viernes. Hablamos de Craig Breen. Ha inundado las redes sociales ese fallecimiento en unos test en Croacia preparando el rally, y desde aquí nos sumamos a las muestras de condolencias por el fallecimiento del piloto mundialista, el norirlandés Craig Breen, que tristemente perdía la vida en un test preparando el rally de Croacia. Con lo cual nunca está de más decir, y siempre lo decimos aquí en las retransmisiones, el motorsport es peligroso. Lo dicen los británicos, el de motorsport is dangerous. Tenemos que minimizar ese peligro, tenemos que minimizar al máximo, que nosotros no dependa el que pueda pasar cualquier cosa, y sobre todo que podamos ver un bonito espectáculo sin poner en riesgo la seguridad, ni la nuestra propia ni la de la prueba. Con lo cual la recomendación desde aquí, desde esta retransmisión y desde la organización de este 37º Rally de Noia, Rally Berberecho de Noia, es que os situéis en lugares seguros, a poder ser en sitios elevados, para que no os pueda pasar nada, o por lo menos minimizar ese riesgo de que pueda pasar cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo vuestra vida o vuestra salud, y sobre todo disfrutar de un rally seguro. Nosotros tenemos que hacer que el rally sea un rally seguro, y nosotros tenemos que hacer que el rally sea un espectáculo, y tenemos que hacerlo gracias a nuestros patrocinadores también, a los que tenemos que dar desde aquí las gracias por confiar en Rally Streaming, por confiar en Emitimos, por confiar en esta apuesta de streaming que hemos redoblado esta temporada 2023, y que esperamos seguir haciéndolo, seguir contando con
con la confianza de todos los colaboradores que nos apoyan y que estáis viendo en la parte superior derecha de la pantalla y que habéis visto también en los vídeos previos de la retransmisión, puesto que sin ellos sería imposible el poder hacer una retransmisión en streaming que nos permita soportar el gasto de poder estar aquí en Noia o poder haber estado también en la primera prueba puntuable que ha sido el Rally de A Coruña, el Rally de A Coruña 2023, en el que después de competirse, después de disputarse ya, pues tenemos que decir que ha sido pues un completo éxito de participación y bueno, pues en la primera prueba para abrir la boca de este campeonato que va a ser muy competido a lo largo de este 2023 y sobre todo un campeonato muy comprimido. Vemos en las cámaras, emitimos que el público se agolpa en todas las partes del recorrido. Nos gusta mucho que todo el mundo esté disfrutando y muy pendientes de que el paso de los vehículos, y estamos muy pendientes también, Miriam, del paso del coche cero, del paso del Toyota Yaris que abre la carrera, muy pendientes de nuestro cámara Fer, en el que, bueno, pues está situado en una zona también muy bonita del tramo, con una chicane, con un cruce de derechas y después con la aparición con un cruce de izquierdas, en la cual pues vais a poder ver una bonita imagen de carrera. Miriam, el ambiente en el control de stop, entendemos que solo están los de la mesa y demás porque tampoco es una zona muy visible para el público y el público se agolpa en las curvas a lo largo del trazado de estos 1.8 kilómetros. Sí, aquí solo estamos los chicos del control y yo, pero por aquí no deja de pasar gente que se dirige al tramo espectáculo y cada vez entra más gente, la verdad. De hecho, yo desde aquí puedo ver parte del tramo y veo como la gente llega no solo por la meta, sino que está llegando por diferentes accesos, o sea, cada vez hay más gente. Sí, y de hecho, mira, quiero comentaros a todos que se ha pospuesto la salida y la hora inicial de salida serán las 20:29. En 7 minutos y 17 segundos ahora mismo se dará la salida al tramo, con lo cual ese es el tiempo que tiene la caravana de seguridad para revisar y controlar que todo esté perfectamente y poder dar la salida al tramo. Es normal muchas veces, Miriam, también que esta es... dime. Sí, no, que perdona que te he interrumpido, que lo que estaban diciendo los chicos aquí en el control es que no es la gente que haya que recolocar, que seguramente también, sino que había un par de coches que había que retirar, un par de coches que pues no retiraron las personas de aquí de Noia y estaban pues en un sitio que no debían, y entonces estaban en ello y por eso se ha retrasado. Perfecto, pues mira, aparte de recolocar al público, el controlar la situación de sus vehículos, que bueno, pues dada la complejidad de un tramo urbano, la molestia para la gente que vive en esta localidad y que usa habitualmente estas partes del recorrido que se están utilizando durante el día de hoy, se van a utilizar durante el día de hoy para disputar y para disfrutar de este tramo número 2, pues bueno, dentro de esas molestias conllevan el vetar ese aparcamiento durante, bueno, pues una parte del día de hoy para poder utilizar esa parte del recorrido, y a veces, pues bueno, hay algún despistado siempre que porque cualquier cuestión no se da cuenta y no retira el coche de donde la aparca habitualmente porque seguramente no haya tenido constancia o no se haya dado cuenta de que habría que retirarlo, puesto que la señalización, la señalítica del Rally Berberecho de Noia, la señalítica de la escudería Berberecho es bastante clara en todas las partes de este recorrido. 5 minutos ya y ahí tenemos al coche cero, ahí vemos al primero de los vehículos que abre la carrera. Vamos a estar muy pendientes de su evolución. Ahí lo tenemos pasando por la chicane, asomándose allí a la última parte del recorrido, y ahora lo buscamos ya en este cruce de izquierdas donde desaparece para encontrarse ya con nuestra cámara número 2, con Fer, que lo tenemos ahí ya en pantalla. Y ahí lo tenemos, afrontando ese cruce en ángulo para llegar hasta ti, Miriam. Vamos a ver qué nos dice, a ver si podemos hablar con Toño y ver qué es lo que nos cuenta, si hay mucho público sobre Toño, todo. Hola. Hay mucho público, ¿cómo estáis viendo este tramo? Bien, hay mucho público, está bien colocado, o sea que todo controlado, sin problema.
Muy bien, chicos, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Toño, pues, que venía acompañado de... Uy, perdón, Fran. Sí, adelante. Toño, que venía acompañado de David. Sí, pues Toño Villar y David Míguez, que bueno, pues en el pasado Rally de Coruña estaba a la derecha de Antón Pérez Oroz con ese Citroën DS3 R5, un David Míguez que es, bueno, pues también uno de los miembros de la Federación Gallega de Automovilismo y que, aparte de las labores federativas, pues también busca sus ratitos de compensación a la derecha, como siempre, como buen deportista, la linense afincado en Vigo, que bueno, pues en las labores del coche cero hoy acompaña a Toño Villar en ese Toyota Yaris GR. 3 minutitos ya, amigos, compañeros, para que el rally de inicio. Ya somos 175 personas las que estamos conectadas al streaming en este canal de YouTube, en el canal de Rally Streaming. Seguramente otro tanto estén en emitimos.com y desde aquí os vamos a transmitir en directo toda la emoción de la prueba, con lo cual el siguiente pasar ya será el dorsal número 1. El líder del rally, tenemos que decirlo así, después de ese mejor tiempo en el tramo de Autos Patiño. Estamos hablando de Víctor Senra y David Vázquez con el Citroën C3 World Rally Car, con ese Citroën C3 que era objeto de todas las miradas, no solo en el Rally de Coruña, sino también en esta segunda prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys. Todo el mundo quería hacerse una foto con el al lado del Citroën y somos conscientes de que a lo mejor puede que sea la última vez que podamos ver ese coche. No sabemos si a lo mejor el subpropietario pues podrá disponer de él para las siguientes carreras. Sí, la tercera prueba puntuable del Campeonato Gallego, que es el Rally de Amariña en Viveiro, el mejor rally del Campeonato Gallego de 2022, tenemos que decirlo así. La puntuación de la Federación Gallega de Automovilismo otorgaba al Rally Mariña Lucense la mejor puntuación de 2022. Será la tercera prueba puntuable, pero hoy lo que nos ocupa es el Rally de Noya, y hoy lo que nos ocupa es que sí está Víctor Serra y David Vázquez con el Citroën C3. Estamos muy pendientes, todos los ojos puestos en la cámara de nuestro compañero Fer, que nos va a transmitir ya la imagen del primero de los vehículos en aparecer por aquí. Ya estamos nosotros situados en el Parque de la Barta, 1 minuto 46 segundos para el inicio de la prueba, y como os decía, ya llega a este parque cerrado de la Barta, aquí en el centro de Noya, el coche cero, Toño y David, que están aquí, Toño Villar y David Míguez, que están aquí ya con el Toyota Yaris GR, ocupando su sitio y descansando hasta mañana. Aquí descansarán los coches hasta que mañana empiece la competición. Mañana dará comienzo la competición con el tramo cronometrado número 3, tramo cronometrado denominado Viruma Kayaks, con una longitud de 12 kilómetros 750 metros, y será el que abra la segunda jornada de competición. Hoy lo que nos ocupa, la primera jornada de competición, con un tramo disputado ya, con el tramo de Autos Patiño, con el tramo de Noya, con el tramo de Transportes El Jaime. 50 segundos para dar la salida al tramo, un tramo, Miriam, en el que yo creo que los pilotos, sobre todo los de cabeza, estará el tiempo en torno al minuto y muy poquito, si no bajan del minuto. Vamos a ver si es capaz de Víctor Serra y David Vázquez de reducir, o sea, de bajar ese tiempo a menos de un minuto en un recorrido de 1.8 kilómetros. Hombre, yo creo que Víctor y David sí que pueden bajar ese tiempo a menos de un minuto. A ver, tampoco creo que vayan a arriesgarlo por bajarlo, pero sí que con la capacidad de ese coche y en las manos de Víctor, todo es posible, eso seguro. Oye, y una cosa que decir, Alberto le está plantando una cara a Víctor que, ojo con Alberto. Increíble la capacidad combativa de Alberto Meira y Avelino Martínez, el actual campeón gallego de rallies 2022, a la derecha del pontevedrés, el vigués Alberto Meira, en ese Skoda Fabia Rally 2, que plantan batalla allá donde estén. En Coruña han hecho una carrera de quitarse el sombrero, han sido los primeros del campeonato R5 y han plantado cara donde han podido al C3 World Rally Car. Ojo, porque ya tenemos
ese tramo cronometrado en... pues lanzado ya, porque se ha finalizado el tiempo de espera, con lo cual justo tendremos que ver aparecer ya en pantalla en pues en escasos segundos al primero de los vehículos, con lo cual muy pendientes del primer dorsal, el dorsal número 1, Víctor Senra de Vázquez, con el Citroën C3 World Rally Car, puesto que ya deberían estar por este reloj que tenemos en la realización, ya lanzados dentro de la competición. Recordemos que estamos viendo este tramo urbano de Noia, la última parte. Ahí tenemos a Víctor Senra, vamos a ver cómo afronta esta chicane estos primeros metros de carrera. Ahí lo tenemos transitando por la zona de la chicane, ahora hacia la cámara de Adri. Ahí lo tenemos ya, afrontando los últimos metros de este segundo tramo, derrapando en ese ángulo de 90 grados. Y hacia ti, Miriam, adelante con Víctor Senra, el líder del rally. Después de estos dos tramos. Bueno, el tramo estaba algo complicado, pero esperable. Nada, tomando tranquilidad, pero nada, pasar, nada, mañana personal. Mucha suerte, chicos. Gracias. Bueno, pues las palabras de Víctor Senra, que nos decía, ahí tenemos a Alberto Meira ya buscando los límites en esta parte final del recorrido, con Avelino Martínez, con ese Skoda Fabia Rally 2. De momento el tiempo de Senra 1:32.0. Y ahí tenemos al Alberto Meira, Avelino Martínez, buscando los límites, desde luego que sí. Ahí lo tenemos, aprovechando cada metro de cuneta, intentando plantar batalla, arriesgando. Y ahí tenemos las palabras de Alberto Meira. Bien, salimos con rueda fría y bueno, tramo pequeñito de transición. Creo que hicimos bastante buen tiempo, a ver qué hace Víctor y nada. ¿Qué esperamos para mañana? Nada, a ver en la serra si no nos arranca las pegatinas ya en primer tramo, subiendo Víctor, y de resto nada, seguir cogiendo ritmo y peleando. Suerte, chicos. Meira 1:31.0 al 32 milésimas. El Paco Dorado y Andrea Lama. Ahí tenemos al equipo Lucero afrontando la última parte del recorrido con el Volkswagen en un tramo que los pilotos seguramente piensen que hay mucho más que perder que ganar, y que sobre todo es un tramo de cara al espectáculo, de cara a la afición. Va a llegar ahora mismo ya Paco Dorado, a ver qué nos cuenta el piloto de Recalde Efraín. Chicos, ¿qué nos contáis después de este tramo urbano? Bueno, la verdad que es muy divertido. A mí este tipo de quintaneras me gustan mucho. Me lo paso muy bien, es divertido, hay mucha gente, entonces también se agradece mucho. Y bueno, en los buenos en los largos hay que ir un poco mejor, tenemos que seguir trabajando atrás, ¿no? Pero bien, contentos. ¿Adelantándonos? Sí, contentos. Suerte, chicos. Bueno, pues el imagen y el copiloto asturiano Quique Velasco con ese Hyundai de ProDriver en imágenes ya en esa situación de la cámara de Fer. Bonitas imágenes que nos está trayendo nuestro cámara, al igual que las de Adri. Ahí lo tenemos ya en pantalla en esta parte final, enfocando ese Hyundai con esos colores blanco, negro y rosa. Está a puntito de llegar a junto tuya, Miriam, a ver qué nos cuenta el piloto de Palas de Rey, Luis Vilariño. Luis, ¿qué esperamos para mañana? Bueno, recuperar el perdido hoy, a ver si solucionamos el problema del coche, que nos entra en modo protección y no sabemos qué pasa. Si lo solucionamos, pues recuperar un poco el tiempo, y si podemos, claro, acercarnos un poco a Paco. Mucha suerte, chicos. Gracias. Bueno, pues las palabras de Luis Vilariño y los problemas de ese Hyundai que todavía permanecen después de ese Rally de Coruña. Un Hyundai que, pues seguramente no esté dando el rendimiento que debería, pero
seguramente el equipo de ProDriver pueda solucionar todos los problemas que pueda haber en ese coche para que Luis Vilariño pueda demostrar el buen rendimiento al que nos tiene acostumbrados. El siguiente, otro de los vehículos ya de carrera, el 208 R5 dorsal número 6. A ver qué nos dice Javier Ramos. Miriam. Javier, ¿qué tal después de esta vuelta? Bueno, bien, a ver, hoy ya se acabó y bueno, esperar a mañana y nada, empezar a cambiar alguna cosa del coche y disfrutarlo y mañana el día es muy grande. Pues mucha suerte, que lo disfrutéis. Venga, gracias. Bueno, pues Javier Ramos, que estará seguramente con la vista puesta en el Rally de Casa también la semana que viene, una buena toma de contacto, este Rally de Noya para afrontar el Rally de Casa, el Rally de la LIN, primera prueba puntuable de la Copa de España de Rally de Asfalto, que será la semana que viene. Rally do cocido en la LIN y que como Rally de Casa, bueno, pues ha querido seguramente salir aquí en este Rally de Noya con el R5 para, bueno, pues disfrutar también un poquito de la prueba, del coche y sobre todo ir ya con las pilas puestas de cara a la siguiente prueba, que es la prueba que en este caso pues tendrá entre ceja y ceja el piloto lalinense. No llegan coches y eso me preocupa, Miriam, porque no estoy viendo en imagen el resto de los coches y me gustaría verlos. Eso sí, mientras tanto, bueno, ya tenemos a Manolo Senra ahí con ese 306 Maxi, demostrando que es historia viva el automovilismo deportivo, dorsal número 7. Escuchemos el sonido del 306 Maxi, porque es un sonido celestial. Ahí lo tenemos afrontando los últimos metros de carrera, el piloto de Dumbría. Con el 306 Maxi, a ver qué nos cuenta el gran Manolo Senra, acompañado por Faustino Suárez. A ver qué nos dice el piloto del 306. Manolo, ¿qué tal después de este tramo? Bueno, veníamos de inescar un poco, pero bueno, de momento de puta madre. ¿Qué esperamos para mañana? Bueno, pues mañana que no chova, después vamos, recuperamos. Pues mucha suerte y que lo disfrutéis. Gracias. Siempre. El espectáculo, Miriam, déjame que te corte porque hemos escuchado a Manolo perfectamente. El espectáculo se llama Javier Ramos Grille. Vaya entrada con el Ford Sierra, otra barrida espectacular. Desde luego que 6 años de espera han valido la pena para disfrutar del piloto del Ford Sierra. Ahí lo tenemos, derrapando en prácticamente todas las curvas del recorrido. Un auténtico espectáculo, lo esperábamos con las manos abiertas, con los brazos abiertos, la gente lo anima y él lo disfruta. Vamos a ver con qué nos deleita en esta parte final del recorrido. Ahí lo tenemos con el Ford Sierra, Miriam, Javier Ramos Grille, después de 6 años, a ver qué es lo que nos cuenta, qué sensaciones tiene el piloto. Sensaciones después de tanto tiempo sin correr. A ver. Hai 10 anos pensei que moito tempo perder a co GT Turbo e agora estou pensando que moito tempo perdín co Clio. Pásase 10 veces mellor con isto, vamos perteando para o freno nas horquillas e de puta madre, pasando un carro. Mañana hacernos disfrutar a todos, seguro, es el objetivo. Gastar rodas e non podo levar ninguna para casa. Pues así hacernos disfrutar. Muchísimas gracias. Qué espectáculo, Javier Ramos Grille, qué agradecido le tenemos que estar a pilotos como Manolo Senra, como Javier Ramos Grille, que son espectaculares 100% y sobre todo que divierten un montón a la gente, los aficionados están muy pendientes de ellos. Más pilotos en el control de stop, Néstor, José Lamela y Néstor Casal, a ver qué nos dicen los pilotos. Nada, vamos bastante cómodos, a ver si solucionamos los problemas que tenemos, que no acelere bien el coche para mañana y mañana se llega tarde. Bueno, ¿qué esperamos para mañana? Coger ritmo, seguir cogiendo ritmo y cada vez ir más tarde. Mucha suerte, chicos. Gracias. Bueno, pues Josito Lamela, otro de los grandes, un piloto con muchísimo futuro, desde luego que sí. Segunda carrera con el Skoda Fabia M5 y seguramente pues muchos
ojos puestos en él, porque se espera mucho del joven piloto del Skoda Fabia, y otro de los que se espera mucho es del becado de Alexis Vieitez. Ha marcado el cuarto mejor tiempo en el primer tramo y viene con unas ganas tremendas en este segundo tramo. Parece que ha salido enchufadísimo. Vamos a ver qué nos cuenta el pontevedrés. Miriam, adelante con Alexis Vieitez y Cristian Álvarez. Chicos, hola. Cuarto mejor tiempo en el tramo anterior. ¿Qué nos contáis? Pues, a ver, llegamos a meta con bastante mala sensación. Vinimos muy, no sé, muy raros, muy atrapallados durante el tramo, entonces inestable todo el rato. Y la verdad que ni por eso pensamos que íbamos a hacer ese tiempo, con algunos errores, bastantes errores, vamos a decir. Y tal, que bueno, al final parece que más o menos salió bien y pues bueno, esperemos a ver mañana. ¿Qué esperamos para mañana? Pues un ritmo similar de hoy, de menos a más, y nada, esperemos acabar y hacer un buen rally, que es nuestra meta. Bien, chicos, mucha suerte. Bueno, pues menos mal que venían un poco atrapallados, menos mal, porque han marcado un cuarto mejor tiempo en el primer tramo, y otro de los que llega a tu control de stop, Tintín Iglesias. Vamos a ver qué nos dice el equipo junior de Ribadumia con Bárbara a la derecha. ¿Qué nos contáis? Bueno, pues la verdad con problemas antes y ahora, no tenemos como por veces como si no tuviera presión de turbo o cosa rara. Pero bueno, a ver si miramos ahí. Pues chicos, muchísima suerte. Muchísima suerte. Gracias. No sabemos qué pasó con su padre, a ver si podemos, no sé qué pasaría con esa avería a Tino Iglesias, que ha tenido que decir adiós en la primera parte de carrera y en el primer tramo en este caso. Y el siguiente que tenemos en escena, el otro de los becados por la Federación Gallega de Automovilismo, al vencer en la Copa Pirelli AMF 2022, que no es otro que Marcos Maceiras y Sergio Álvarez con el otro Nissan, con el Nissan N5, otro de los sponsors también, Nissan Rofer Auto, que nos acompaña en esta retransmisión. Vamos a ver qué nos dice Marcos Maceiras. Adelante, Miriam. Bueno, chicos, se echaba de menos, A ver, ¿qué nos contáis después de ese tramo? Nada, de este tramo, bien, bastante bien, la verdad, pues salir chorro 2 días, creo que fuimos tanteando, bien. Otro, íbamos con calma, trompeamos, se pasó ese coche, joder, nada, hay que quitar esta palanca de aquí. Bueno, para mañana te esperamos. Venga. Para mañana intentar ir un poco, tenemos a más, porque el pronto es un cagado, que sacarle el coche, Mucha suerte, chicos. Disfrutad. Mucha suerte. Venga. Bueno, pues el equipo de Cuntis, en este caso, que está disfrutando también de su segunda carrera, y otros de los que están disfrutando, tenemos que decirlo así, porque los hemos visto espectaculares, sin lugar a dudas, es Sergio Cuesta y Sergio Boga con el Suzuki. Vaya entrada que han hecho en la parte primera, derrapando de lo lindo con un torro de motrices. A ver qué nos dicen Cuesta y Boga con el Suzuki número 15, a ver qué nos cuentan. ¿Qué nos contáis? Bien, muy divertido. Pegamos un buen salto en el tramo anterior. Dos buenos saltos. Pero muy divertido. Nosotros le vamos a tener que pedir a Sergio la cámara interior, ¿no? Vale, ok. Bueno, pues espectaculares sin duda, y déjame que relate por lo menos los 5 primeros tiempos de este tramo cronometrado. El scratch para Alberto Meira y Avelino Martínez, 1:31.0 para el equipo del Skoda Fabia Rally 2. Segundo ha sido Víctor Serra y David Vázquez con el Citroën C3 World Rally Car. Tercero, Francisco Dorado y Andrea Lamas, 1:33.8 a 2.7 de Alberto Meira y a 1.7 de Víctor Senra. Cuarto, otra vez repite posición, se va a dormir el primer día de carrera como cuarto clasificado del rally, Alexis Vieitez y Cristian Álvarez, los becados de la Federación Gallega de Automovilismo, que se han marcado 2 cuartos mejores tiempos en estos 2 primeros tramos del día, con lo cual una performance excelente y un rendimiento de momento impecable para el equipo pontevedrés.
quinto en el tramo de momentáneamente, mientras vemos a Jorge Pérez y a Miriam Vera, es Tirín y Bárbara, 1.38.6 a 7.5 de Alberto Meira. Estos son los 5 primeros resultados de manera provisional de este segundo tramo del día, y después de escuchar a Jorge Pérez qué sensaciones ha tenido después de estos 2 tramos cronometrados, después de esta primera jornada de hoy, relataremos cómo está la general después de 2 tramos. Adelante, Miriam. Jorge, Miriam, sensaciones después de estos 2 primeros tramos. Bueno, bien, cogiendo otras sensaciones con el coche. No estábamos muy contentos en Coruña con el comportamiento, pero bueno, parece que más o menos todo está en su sitio y ahora mucho mejor, así que nada, muy contentos. ¿Qué esperamos para mañana? ¿Cómo? ¿Qué esperamos para mañana? Nada, mañana a ver la lluvia si no hace acto de presencia, y si no llueve, pues bueno, vamos a intentar correr un poquito, intentar mantener a nuestros rivales e intentar ganarlos sobre todo. Con mucha suerte, equipo. Muchas gracias. Bueno, pues Jorge Pérez y Miriam Vera que finalizan este tramo cronometrado. Todavía no tenemos el registro del equipo de Salceda de Caselas, y lo que sí estamos viendo es otro de los que vuelve a Noia, vuelve a casa por Navidad, como suele decir Fran Oviedo. Después de un parón importante, ha decidido salir en este rally de Noia. Ahí lo tenemos en imagen con el Renault Clio Rally 4 alquilado para la ocasión. A ver qué nos cuenta el piloto noyés, qué sensaciones después de estos 2 primeros tramos de este primer día de competición. Miriam. Fran, sensaciones después de estos primeros días. Bueno, bien. Ahora con las ruedas frías vine un poco mal, pero bueno, lo importante es que lo pasé de puta madre. Es importantísimo que no tenía tomas de contacto con el coche, y es un coche de verdad de carreras. Esto es una toma de contacto para mañana, pero bueno, muy satisfecho. Pues mucha suerte para mañana. Muchísimas gracias. Bueno, pues Fran Oviedo en su vuelta a la competición, en su vuelta al rally de casa, su rally de Noia, que bueno, pues está tomando bien el pulso a la carrera, y estamos viendo a otro de los pilotos locales, Pablo Gómez y Manu Barreiro, con el BMW 318 perteneciente a la Pirelli Totem B. A ver qué nos dice otro de los pilotos locales que seguramente tienen muchas ganas de rally de Noia, el rally de casa. A ver qué nos cuenta Pablo Gómez. Muy buenas, rally de casa, ¿qué nos contáis? Pois que fartámonos de patinar, resbalaba moitísimo a primeira toma de contacto desde o Rally de Ribeira, e nada, empezar a coller ritmo, e mañana a correr todo o que poidamos, e a pasar ben. Muy bien, chicos, con mucha suerte. Vale, gracias. Bueno, pues el piloto del BMW, Pablo Gómez y Manu Barreiro, que finalizan también este segundo tramo del día. El siguiente en imagen, dorsal número 19 con el 206, David Núñez, otro de los pertenecientes a la Top Ten B, con Albino Muñoz en este Peugeot 206. Y de momento, déjame decir, Miriam, que hemos relatado los tiempos de los tramos, pero queremos relatar la clasificación general hasta el momento. Después de 2 tramos cronometrados, está encabezada por el dorsal número 1, Víctor Senra, su copiloto David Vázquez y ese flamante Citroën C3 World Rally Car, con un tiempo total de 8 minutos 16 segundos y 452 milésimas. El segundo, en este caso, es Alberto Meira. Ojo, porque está plantando muchísima batalla Alberto Meira, y después de 2 tramos tan solo separan al piloto del Rally 2 con el piloto del World Rally Car en 346 milésimas, menos de medio segundo después de 2 tramos cronometrados, o lo que es lo mismo, menos de medio segundo después de 13 kilómetros de carrera. Esto da vida cuenta de la competitividad que está mostrando Alberto Meira con un vehículo inferior. Francisco Dorado y Andrea Lamas, Paco Dorado, son terceros en la general, a 11.6 de Víctor Senra y a 11.3 de Alberto Meira. La lucha de Paco Dorado es con Meira, es por el campeonato
R5, ese supercampeonato en el cual pues tendrá que batirse el cobre con los vehículos Rally 2, que es el campeonato al que está destinado este certamen en este caso, y Alberto Meira encabeza ese supercampeonato R5, seguido de Paco Dorado a 11.3. Ojo, porque cuarto después de 2 tramos cronometrados, lo decíamos antes, es Alexis Vieitez y Cristian Álvarez con el N5 de recuperación, el Nissan de Rofer Auto, el Nissan de RMC, el Nissan de la Federación Gallega de Automovilismo, que emplean 8.43.7, 8 minutos 43 segundos y 7 décimas en completar los 2 tramos del día de hoy, y lo sitúan en cuarta posición. Quinto de la general, después de 2 tramos cronometrados, es el equipo de Salceda de Caselas, Jorge Pérez y Miriam Vera, a 28.3 de la cabeza y a 1.1 de Alexis Vieitez. Ojo, porque va a haber una lucha muy bonita entre Alexis y Jorge por esa Gara N5 y esa Pirelli Top Ten B. Sexto hasta el momento es Luis Vilariño y Quique Velasco, a 34.7 del líder Víctor Senra y a 6.3 de Jorge Pérez, con lo cual a escasos 7.4 de la cuarta posición, muy cerquita del cuarto puesto, a 7 segundos y medio el piloto de Palas de Rey con el Hyundai i20 R5. Séptimo es el equipo junior de Ribadumia, después de 2 tramos cronometrados, Tini y Bárbara, 8 minutos 51 segundos y 579 milésimas han empleado en los 2 tramos cronometrados, están a 35.1 de la cabeza y están a 351 milésimas de Vilariño, con lo cual en 8 segundos están del séptimo al cuarto. José Lamela y Néstor Casal son octavos a 4 segundos de Tinín y Bárbara, con lo cual 12 segundos de diferencia con la cuarta posición después de 2 tramos, todo muy apretado. En la novena posición están Javier Ramos y Alex Moure, a 45 de la cabeza y a 6 segundos de Josito Lamela, y cierran los 10 primeros un equipo que está rayando a gran altura, como es el de Manuel Boutas y Ángel Castro con el Renault. Estamos viendo en pantalla a otro de los equipos protagonistas de la carrera, y digo protagonistas de la carrera puesto que son los líderes momentáneos después de la primera prueba disputada. El Rally de Coruña son los líderes momentáneos de la Copa Pirelli Top Ten C. Ahí tenemos a los primeros de la Top Ten C, Manu Souto y Laila Porta con el Citroën C2R2 Max. Vamos a ver qué nos cuenta el equipo de Oroso Motorsport después de completar estos 2 tramos cronometrados, y vamos a ver cómo se sitúa en su tiempo dentro de la clasificación general. Adelante, Miriam. Chicos, ¿qué nos contáis después de estos 2 primeros tramos? Ahora este parón aquí, bueno, foi moi bo, pero bueno, no outro tramo bastante ben, para ser o primeiro. Estaba máis complicado do que me esperaba, pero, bueno, salvamos, como cuidamos. E agora ben, agora todo indo por aí. Agora, esperar a mañá, e realmente está mañá, hoxe. Dentro de saliu ben. Pues chicos, muchísima suerte para mañana. Gracias. Bueno, con un poquito de ruido de fondo escuchábamos a Manuel Souto, el actual campeón gallego de slaloms 2022 y actual líder de la Top Ten C, el primero de los de la Top Ten C. No vemos a Saúl Pensado, vamos a buscar los abandonos, a ver si ha sufrido un abandono o cualquier retraso, un pinchazo, algo que le haga salir más atrás, pero el siguiente es el equipo de Sarria, Rubén López y Damián Autón con el 208 R2. Adelante, Miriam. Chicos, sensaciones después de estos 2 primeros tramos. Bien. O primeiro saliu-nos ben, un ritmo bastante bon, o resto da Copa, e agora, bueno, tuvemos aí varias escapadas que está medio delicado de salir carrodas frías de todo, pero bueno, este cortiño non creo que pasara máis cousa. ¿Qué esperamos para mañana? Bueno, seguir así, intentar seguir así. Pues mucha suerte. Vale, gracias. Bueno, pues todo el mundo se queja de las ruedas frías, y es que han estado mucho tiempo esperando para tomar la salida, y eso hace que, bueno, pues partan con ese problema de los neumáticos fríos, la falta de agarre en el tramo, sobre todo también la temperatura del asfalto sea bastante fría, y eso haga que al salir de parado, bueno, pues
los vehículos sufran esa pérdida de adherencia en el asfalto. El siguiente que vamos a tener ahí después de Rubén López es Javier Eidas Mariño y Álvaro García. A ver qué nos cuenta, Miriam. ¿Qué tal después de este tramo? Salimos cargas húmedas que yo no tenía pensado por radiador, puso a salir ahí como un Cristo, pero bueno, un par de sustos. Para mañana, por ir a casa, esperamos correr un poquillo, a ver cómo corren nosotros. Mucha suerte, chicos. Gracias. Bueno, pues las declaraciones y otro de los principales protagonistas que no tuvo la suerte de ser en Coruña, pero que sí lo vemos en imagen con otro coche 208 R2, es David Rivas y Diego Vázquez, otros de los protagonistas de la Totem C que iban liderando en Coruña y abandonaron por salida de carretera, un golpe feo. Vamos a ver qué nos cuenta el piloto del 208, Miriam. Chicos, ¿qué tal después de estos dos primeros tramos? Bien, no sé, probando el coche, que no estoy acostumbrado a él, la dirección es muy diferente y no sé si también me tienen que correr o no, la verdad no vine muy a gusto en el primer tramo, pero bueno, es así, al final el cambiar de coche pues Mucha suerte. Gracias. Bueno, pues David Rivas recuperando las sensaciones después de ese feo golpe en el Rally de Coruña, después de, bueno, pues ese problema que le ha hecho no terminar la carrera cuando, bueno, pues se posicionaba de la mejor manera posible, hace que tenga que salir en este rally con un coche distinto al de él y el que pues un poquito la dirección, un poquito la suspensión también y sobre todo con ese handicap también de las ruedas frías que hará que, bueno, pues no le deje recuperar la mejor de las sensaciones. Otro de los protagonistas, Raúl Martínez y Bruno Pérez con el Citroën C2, Miriam, que completan ya este bucle de la primera jornada de competición. Adelante. Chicos, primer bucle completado, ¿qué esperamos para el siguiente? Bastante mal. Mira, está palanquita rota. Bueno, reparamos, mañana ¿qué esperamos? A ver, mañana recuperamos, a ver si da caña. Mucha suerte. Bueno, pues problemas para Raúl Martínez y Bruno Pérez, a ver si consiguen recuperar y, bueno, pues arreglar esa deficiencia técnica. Y nos decía Javier Esmariño que Saúl Pensado había roto el radiador en la salida y había puesto todo aquello perdido con el agua del radiador, con lo cual, bueno, pues tenemos que registrar que al romper el radiador abandonará y lo que sí podrá es acogerse a la Super Rally, que es otra de las novedades este año en el campeonato gallego. Vamos a ver qué nos dice Cairo, vamos a ver qué nos dice Miguel Ángel Cairo y seguimos comentando. Bueno, ya si me pones esa cara... ¿Por qué? Ya con esta cara que a mí me preguntas. Por eso, no sé. Hay un error en la derecha. Estoy bien, el otro que tenemos es de freno, pero bueno, Para mañana, ¿qué esperamos? intentar mejorar un poco. Mucha suerte, chicos. Bueno, pues Miguel Ángel Caído y Alejandro Remira. Miguel Ángel Caído, colaborador también del rally, que pone nombre a uno de los tramos, Caído Metal, un hombre, bueno, pues que se prodiga en el automovilismo deportivo de Galicia, en los rallies y en los rally mix también, y que además pues colabora con el rally Ría de Noia, con el rally Berberecho de Noia dentro de este 2023, poniendo uno de los nombres al tramo. Otro de los equipos de Ribadumia, otro de los equipos queridos por nosotros, Benny Puceiro y Christopher Telmo con el Ford Fiesta R2, a ver qué sensaciones nos han dejado después del primer día de competición, Miriam. No venís discutiendo, que es una buena señal. No, la verdad que estamos cogiendo el ritmo del año pasado, que ya estábamos medio oxidados, pero guay. Bueno, ¿y para mañana qué? Para nada, para mañana seguir y jugar aguantando, intentar avanzar un poquinho máis e pelear un poquinho máis. Pues mucha suerte, chicos. Gracias. Bueno, pues Benny Puceiro y Christopher Telmo, que completan el primer día de competición, y el siguiente en llegar es otro de los hombres queridos por nosotros, otro de los hombres que han apostado por nosotros, que tenemos que agradecerle muy mucho todo lo que hacen por Rally Streaming, que no es otro que
Francisco Javier Villanueva y su copiloto Fran Martínez, Francisco Martínez Suárez. Ahí los tenemos con el Citroën Saxo dentro de la Top 10C. A ver qué nos dice el hombre de Internor, a ver qué nos dice Javi Sueiro. Adelante, Miriam. No te pregunto nada, no te pregunto nada, dime lo que quieras. Todo muy bien. Mucha gente, la verdad. Una decepción, un 10 por ahora, hasta el momento. Nada, poco a poco. Estamos ya. ¿Mañana qué? Bueno, empezar con calma por la mañana y durante el día ir más a andar por arriba. Pues mucha suerte. El hombre de Internor, el hombre del calor de Internor, el hombre que pilota el Citroën Saxo, Javi Sueiro y Fran Martínez, que completan esta primera jornada de competición. En imágenes de Ángel Bollón y Manuel Míguez, uno de los participantes. Uy, tocando un bordillo. Este es el riesgo que tienen los tramos espectáculos. Ojo, Miriam, porque bueno, ha pegado un bordillazo y ha torcido el puente. Vamos a ver qué nos dice, a ver qué ha pasado en esa última parte del recorrido. Déjalo que está. Vamos a dejarlo que respires, porque no. Lo hemos visto en esa imagen. Ahí tenemos la imagen de Adri con ese bordillazo. Pasa muchísimas veces en los tramos espectáculo, los pilotos los tramos espectáculo, por el riesgo de pegar un bordillazo y arruinar la carrera, torcer un puente y tener que abandonar. La suerte, entre comillas, y hablemos de suerte al hablar de Super Rally, es que si consiguen reparar ese puente torcido, que se ha visto perfectamente en la imagen cómo doblaban la rueda trasera y que ahora, bueno, pues está completamente torcida, no les impide llegar al final, pero tendrán que reparar para acogerse a la modalidad de Super Rally y mañana afrontar la segunda jornada de competición. Recordemos que todos los abandonos del día de hoy se pueden acoger a la jornada de Super Rally, con lo cual le deseamos toda la suerte del mundo a Ángel Bollón y a Manuel Míguez, y que puedan bueno, pues recuperar las sensaciones durante la jornada de mañana. Adelante, Miriam. Después de este primer bucle. Bueno, primeiro tramo tuvemos mala suerte, escapounos o cable do gas, bueno, perdón bastante, pero nos viñamos a pasar o ben. Agora, a verdade, ese tramo ben, moi pequeniño, pero mellor sabor do que ten. Mucha suerte para mañana. Moitísimas gracias. Bueno, y otro de los que está proporcionando un espectáculo increíble, que gracias a las imágenes de nuestro cámara Fer, increíble el espectáculo que está proporcionando en este tramo espectáculo. Parece que lleva el freno de mano tirado en todas las curvas. Lisi Abelleira y David Torres con el Peugeot 206. Vamos a ver esta parte final del recorrido del hombre del Peugeot 206 naranja, porque ha entrado en todas las curvas prácticamente con el freno de mano tirado y dando un buen espectáculo. Ojo, porque no sé si llegaría a tocar ahí. Bueno, mira el trompo que ha hecho está en la última curva. Vamos a ver qué nos dice Lisi, porque bueno, ha hecho un tramo de lo más animado posible. Cuéntanos, Miriam. Lisi, no te voy a preguntar qué tal, te voy a dar las gracias, simplemente. ¿Qué tal? A gusto total. Hombre, estoy con la vida disfrutando. Me quedé genial. Para mañana lo vamos a hacer pasar igual de bien. Para mañana que plantear de otra manera, porque seguimos así y nada. Ahora hay que tomar un poco de calma. Bueno, pues que lo disfrutéis igual. ¿Cómo? Que lo disfrutéis. Gracias. Suerte. Bueno, pues Lisi Abelleira, que ha hecho bueno, pues lo que suele decir en un tramo espectáculo del bueno, con David Torres en su 206, y mañana, que seguramente, como él decía, tendrá que tomárselo con un poquito más de calma para por lo menos conservar esos neumáticos y poder llegar hasta el final de la prueba. El siguiente de los participantes que tenemos en imagen dentro del Rally de Noia, Diego Piñeiro y José Antonio Teira con el Citroën Saxo ya en el control. Miriam. Vale. Bueno, a ver si podemos hablar un poquito más para adelante. Chicos, ¿qué tal después de este primer bucle? Bueno, problema no primer tramo, fuimos perdiendo algo de aceite por escape. Pensamos que non é nada, e nada. Vamos a acabar tranquilo. ¿Tienes un error en los aceites? O rally mañana. Mucha suerte para mañana. Moitas gracias. Bueno, pues como decía, el piloto que finaliza ya con el Citroën Saxo, Diego Piñeiro y José Antonio Teira, el segundo tramo del día, y el siguiente llegar el Suzuki Swift Sport de Jaime Castro, y otro de los habituales del asiento de la derecha, Manuel
Raído, que se apunta a un bombardeo, que se apunta a todas y le da igual salir en un R5, en un Rally 2, que en un Suzuki Swift Sport. Ahí lo tenemos con Jaime Castro, con el ourensano, el de Desguaces Leiro, en este caso, con el dorsal número 37, llega al control de stop. A ver qué nos cuenta el bueno de Jaime Castro Jr. Buenas, chicos. ¿Qué tal? Sensaciones después de este primer bucle? Sensaciones, pois o primeiro tramo moi lentos hacia arriba, que temos un coche que non ten moita potencia, pero despois para baixo xa nos tiramos por lío animal. E o espectáculo? O tramo espectáculo un duro nadiña, é verdad que sería interesante que durara un pouquinho máis. É divertido ao final, pero tamén peligroso. A la derecha, no la primera. Moi ben. Bueno, hablamos con la organización y que el año que viene le pongo un par de kilómetros. Que lle poño un par de kilómetros máis, está claro. Pues mucha suerte, chicos, que lo disfrutéis. Bueno, pues Jaime Castro, que completa también con Manuel Raído esta primera jornada de competición. Vamos a ver, mañana queda mucha tela que cortar, queda mucho que competir aquí en este Rally Berberecho de Noia, en esta segunda prueba puntuable del campeonato gallego de rallies de asfalto que disfrutamos aquí en la localidad noyesa, en una localidad en la que la gente estaba respira rally por los cuatro costados, siempre muy pendientes de todo lo que sucede en el campeonato gallego y siempre pendientes de su rally. Finalizaron ya los pilotos de la Top 10C y los siguientes en llegar. Ahí tenemos en imágenes a otro de los equipos de Noia, otro de los equipos que son locales en este caso y que intentan que bueno pues el rally de casa sea para ellos también no solo un buen espectáculo, sino también bueno pues un punto de partida de cara a conseguir el mejor resultado posible. Estamos hablando de Álvaro Pérez Abejón y de Bryce Mirón, que recupera el asiento de la derecha después de bueno pues dejar a Mónica Álvarez, que en el Rally de Coruña fuese la copiloto de Álvaro Pérez. A ver qué nos cuenta el piloto de Noia. Bueno, Rally de casa. Ya no sé qué preguntarte, con los tiempos que estás haciendo no sé qué preguntar. Bueno, acabamos de empezar, queda moito rally, salimos concentrados, ao ser na casa pois tamén axuda, pero bueno, mañana queda moito día. ¿Qué esperamos para mañana? Depende do tempo moito, nós intentaremos pois coller un ritmo do principio a fin e mirar como van os demais, e a partir de aí pois mirar se apertamos máis ou manternos ou a ver. Pues mucha suerte para mañana, equipo. Moi ben, moita gracias. Bueno, pues Álvaro Pérez y Bryce Mirón, que bueno, pues siempre con calculadora en mano, pero siempre con un rendimiento, con una performance excelente, buscan el mejor resultado. Se llevaron la victoria dentro de la AMF en Noia, después de bueno pues que superar al siguiente de los equipos que está ya en la línea de control de stop, que no es otro que Pampillón y Alex Sampaio. Adelante, Miriam. Bueno, ya los echaba yo de menos. A ver, sensaciones, Pampi. Mal. ¿Cómo cambió del año pasado, ¿Cómo cambió? A ver, tú. Mal, muy mal. No estamos yendo... Hay un error en los metros. Aquí. No estamos yendo concentrados por el sitio, bien, estamos yendo un poco atacados, tenemos que cambiar el chip. Muchos errores, no me gusta. Bueno, para mañana, tranquilidad. Sí, tranquilidad para atacar. Sí. Exactamente, tranquilidad para atacar. Sí. Gracias, Miriam. Bueno, pues Pampillón, que bueno, pues no está a gusto con la performance de estos dos tramos. Esperemos que mañana pueda resolver de la mejor manera posible este Rally de Noia e intentar buscar esa sensación, ese feeling. Otro de los protagonistas de la AMF, San Román y Unai Conde. Adelante, Miriam. ¿Qué tal? Sensaciones después de este bucle. Sensaciones después de este bucle. Bien, la verdad que bien. Por una era que nos lo tomamos con las sensaciones del coche. Pues bueno, veníamos un pasado de golpe y la verdad que costaba la cosa tan sorpresa al mejor rally, y aquí, bueno, con un poquito de prudencia, pero la verdad es que parece que vamos, por lo menos tomamos. Pues mucha suerte para mañana, equipo. Muchas gracias.
Bueno, pues San Román y el Conde siempre cautelosos, siempre combativos también, hay que decirlo así, siempre con una performance mostrando un rendimiento de lo más alto, peleando por los primeros puestos de la AMF, y repasaremos en unos momentos cómo están las clasificaciones intermedias, cómo está el músculo del campeonato gallego. Mientras tanto, Marco Lorenzo y Diego Gil, que llegan a ese control de stop. Miriam, a ver qué nos dice. Chicos, ¿qué tal después de ese primer bucle? Bien, bastante bien, venimos cómodos, tampoco nos queremos jugar mucho el tipo y nada, cogiendo un poco de referencia para empezar mañana algo serio. Mañana entonces vamos a atacar. Hay un error en los metros. Mañana nosotros vamos a correr para nosotros como siempre hacemos, intentar hacerlo lo mejor posible y poco más. Pues disfrutarlo mucho, chicos, disfrutarlo. Gracias. Bueno, pues ahí están las palabras del piloto perteneciente a la escudería La Lindeza de Marco Lorenzo y de Diego Gil con el dorsal número 41. Tenemos en imagen dorsal 42 el equipo de Pablo Sánchez y Rubén Tourón con el Suzuki Swift Sport. También buen rendimiento en el Rally de Coruña. Vamos a ver qué performance nos ofrecen aquí después de este bucle con el Suzuki Swift Sport, completando ya los últimos metros y a puntito de llegar a ese control de stop. Miriam, a ver qué nos cuenta el equipo del Suzuki Swift que compite en la Pirelli AMF. Chicos, ¿qué nos contáis después de este primer bucle del día? Bueno, pues salimos un poquito a atacar dentro de nuestras posibilidades y bueno, nos centramos un poco perjudicados nosotros porque había mucha cuesta hasta llegar arriba y con nuestro coche, bueno, ahí penalizamos. El resto corrimos lo que pudimos, pero bueno, los tiempos están ahí. Intentaremos mañana mejorar. Pues mucha suerte para mañana. Gracias. Bueno, pues Pablo Sánchez y Rubén Tourón que completan el bucle, y ahí tenemos a otro de los combativos, a Fran Pazos y a Gabri Bermúdez con el Citroën Saxo, que están a puntito de llegar ahí a ese control stop. Vamos a ver qué nos dice el dorsal 43, Fran Pazos. Con cara de felicidad. Sí, pero sí, ahora a verdade que pasamos moi ben. Levamos toda a semana toleando co coche, temos un problema co motor, non sei. Temos hace 1500 días de calle que penso que ahora mesmo corres máis que este. Entonces a ver se aguanta para acabar e non podo pedir moito máis. A idea era vir a luchar polos puestos de cabeza, pero non nos podemos tirar porque para tirarnos costa abaixo, costa arriba perder o que os ganamos costa abaixo é buscarnos un gol. Moitas gracias polo vosso traballo. Bueno, pues gracias por ese apoyo, gracias por esas palabras de ánimo de Fran Pazos y Gabri Bermúdez. Y el siguiente en llegar, estamos viendo en imágenes, Javi Lariño y Fran Piñeiro, protagonistas del último rally del campeonato, Rally Ribeira. Y ahora vamos a ver aquí qué nos cuentan. ¿Qué tal después de este bucle? Bueno, bastante ben, a ver. Mañán é o día duro, hoxe é o pasar. Bueno, para mañana entonces, ¿qué esperamos? Pois queríamos apretar un pouco, a ver se somos capaces. Pues mucha suerte, chicos, para mañana. Gracias. Bueno, pues las palabras de Javi Lariño, mañana es lo importante, y otro de los que vuelve al campeonato, otro de los esperados, otro de los hombres protagonistas que siempre está peleando por la cabeza de la Copa, bien sea la Top 10, bien sea la Pirelli. Dani Álvarez, el de Caldas, con Adrián Vázquez Búa, con ese 205 rally característico. Ahí lo tenemos en las imágenes, lo vamos a ver en nuestra cámara de Adri. Ahí lo tenemos buscando los últimos metros, apurando la trazada, la frenada y el cruce de izquierdas para llegar a ese control de stop. A ver qué nos dice Dani Álvarez en la vuelta al campeonato. Vamos a ver qué nos dice el piloto de Caldas de Reyes. Dani, ¿qué tal la vuelta? Pues la verdad que empezamos mal el rally porque en la salida anterior tramo ya en la primera curva nos quedamos sin alternador, empezó a perder potencia hacia el final del tramo y cuando nos concentramos y nos salimos y perdimos muchísimo. Y ahora igual viene la batería muy baja y hace trucos de dirección, tengo que ir con calma porque mañana es otro día. ¿Qué esperamos para mañana, Dani? Pues sobre todo coger ritmo porque son 6 meses parado. Entonces yo creo que hay que ir rodando a ver si a mitad de rally estamos en tiempos de cabeza. Pues mucha suerte para mañana, equipo. Muy bien, gracias.
Bueno, pues a pesar de los problemas con el alternador, a pesar de que, bueno, pues no está del todo contento el piloto de Caldas, ha conseguido completar ese bucle y sobre todo estar mañana pues en la lucha en la pomada, si no hay ningún problema mecánico que se lo impida, entre los pilotos y entre los equipos de su categoría de la Pirelli AMF. Más pilotos, Miriam. Mal, fallos seguidos, fallos lentos, fallos de coche, no sé, marchan en todos lados. No lo sé. Bueno, ¿qué esperamos para mañana? Poder disfrutar, por lo menos. Es un rally muy especial, que disfrutar. Mucha suerte para mañana, equipo. Bueno, pues más pilotos que completan el bucle del primer día de competición aquí en el Rally de Noya. Era el caso de Fran Zubio y Manu Estevez con el equipo de Saxo. Y ahora, si me permites, vamos a hacer un pequeño impasse mientras que vemos a Carlos Conde y a Pablo González con el Peugeot 106. Vamos a hacer un pequeño impasse, vamos a dejar respirar un momento, Miriam, porque queremos relatar las clasificaciones, sobre todo las de la parte alta, en la que ya no se van a mover de cara al día de mañana, salvo que haya alguna corrección por parte de los comisarios deportivos que hagan que, bueno, pues esa corrección, como digo, pues pueda verse reflejada en los tiempos. Vamos con la clasificación general hasta el momento, después de 2 tramos cronometrados. Para todos los aficionados que estáis siguiendo el automovilismo deportivo desde Rally Streaming y desde mitimos.com, el líder del rally es Víctor Senra. 2 tramos, un scratch, un mejor tiempo en el primer tramo, un segundo mejor tiempo en el segundo. Leupan a la primera posición, invierte 8 minutos 16 segundos y 452 milésimas en liderar el rally después de estos 2 primeros tramos. El segundo clasificado es Alberto Meira y Abelino Martínez con el Skoda Fabia Rally 2. A 346 milésimas, menos de medio segundo le separan después de 2 tramos al piloto del Rally 2 con el piloto del World Rally Car. Tercero, ocupando el escalón más bajo del podium, Francisco Dorado y Andrea Lamas a 11 segundos, 6 de Víctor Senra y a 11.3 de Alberto Meira, con lo cual la lucha está servida dentro de la R5. Cuarto es un combativo Alexis Vieitez y Cristian Álvarez con el Nissan Micra N5, dorsal número 10. Se sitúan cuartos del rally con una diferencia de 27.2 con el World Rally Car, con Víctor y David, y con una diferencia de 15.5 sobre el Volkswagen Polo Rally 2. Todos ellos coches de superior entidad, con lo cual hay que sacarle el sombrero con el rally. Está el momento de Alexis Vieitez y Cristian Álvarez. Quintos del momento, Jorge Pérez y Miriam Vera, también con el N5, en este caso con el Suzuki, con una diferencia de 28.3 con respecto al líder y 1.1 con respecto a su perseguidor, con respecto a Alexis Vieitez. Sextos del rally, Luis Vilariño y Quique Velasco con el Hyundai i20 Rally 2 a 34.7 de la cabeza y a 6.3 de su predecesor, del quinto puesto del Suzuki N5 de Jorge Pérez. Séptimo es Celestino Iglesias y Bárbara Gómez, Tinín y Bárbara, que son séptimos del rally a 35.1 de la cabeza y a 351 milésimas del sexto puesto, con lo cual ojalá, ojo, que aquí hay mucha tela que cortar. Octavo, Josito Lamela y Néstor Casal, también con N5, en este caso con vehículo con carrocería de la marca checa, con carrocería de Skoda, a 39.1 de la líder y a 4 segundos de la séptima posición. Noveno, Javier Ramos y Alex Moure con Peugeot 208 R5 Rally 2, por tanto, a 45.2 de la cabeza y a 6 segundos de la octava posición. Y cierran los 10 primeros el dorsal número 20, Manuel Bouzas y su copiloto Ángel Castro, con el Renault Clio a 54.4 de la cabeza y a 9.2 de la novena posición. Eso en cuanto a los 10 primeros. En el campeonato R5 Recalvi lidera Meira 8.16.7, segundo es Paco Dorado a 11.3, tercero Luis Vilariño a 23 segundos y cuarto Javier Ramos a 44 de Alberto Meira.
En la Top 10A el mismo resultado porque son los homónimos de la R5, con lo cual no vamos a repetir esa clasificación. Si nos vamos a la Top 10B, después de 2 tramos disputados, Top 10B liderada por Alexis Benítez y Cristian Álvarez, 8 minutos 43 segundos y 717 milésimas. Segundo, Jorge Pérez y Miriam Vera, 1.1. Tercero, Tinini Bárbara, 6.7. Cuarto, Josito Lamela y Néstor Casal a 7.8. Cuarto, Josito Lamela y Néstor Casal a 11.9. Y quinto, ya está dentro de esa Top 10B, el 10º clasificado, Manuel Bouzas y Ángel Castro con el Renault Clio 27.2. En la Top 10C ya tenemos los resultados de la Driver Asia Top 10C. Vamos a ver si nos aparecen por aquí reflejados. Todavía no aparecen, no sé por qué, porque ya han completado esos tiempos los pilotos de la Top 10C y de momento no nos aparecen en la tabla de tiempos de la búsqueda que realizamos. En la cara N5 sí tenemos ya los tiempos, los relatábamos antes. Primero Alexis Benítez, segundo Jorge Pérez a 1.1, Tinín es tercero a 7.8, Josito Lamela a 11.9 y quinto Marcos Maceiras a 33.2 dentro de esa gara N5. Y en la Pirelli AMF, después de 2 tramos disputados, el líder es Álvaro Pérez, copilotado por Bryce Mirón con ese Peugeot 106 S16 que invirtieron después de 2 tramos, 9 minutos 16 segundos y 6 décimas. Segundos son Marcos San Román y Unai Conde a 8.9. Terceros son Pampillón y Ale Sampaio a 15.6. Cuarto, Javi Lariño con el Citroën C2 y Fran Piñeiro a 16.6. Quinto está Fran Pazos y Gabri Bermúdez a 21.1. Sexto, Marco Lorenzo y David Gila 27.7 y octavo el piloto de Caldas de Reis, Dani Álvarez con Adrián Vázquez Búa a 28.3 de la cabeza. Séptimo, octavo ya es Miguel Suárez y Damián Pereira, noveno Pablo Sánchez con el Turón y décimo Jacobo Segade y Raqueliña Rodríguez Triñanes, que cierran los 10 primeros dentro de la AMF. Estas son las clasificaciones hasta el momento. No tenemos los datos de la FGA porque de momento pues estaremos pendientes de que lleguen. Miriam, podemos testear el dorsal del piloto que tienes ahí en pantalla, ese Peugeot 106. ¿No escuchamos a Miriam? Por fríos, por el parón, hay un error en usted. No se tontean. Hace un error en usted. ¿Qué tal con el copy? Hace derecha. Bueno, es que conmigo, A la derecha. porque un compañero, perfectamente. Mucha suerte para mañana. Mucha suerte para mañana. Vale, muchas gracias. Bueno, pues Luis David Torres y José Luque, actual copiloto, bueno, en este caso copilotando a Luis David Torres, pero el copy de otro de los habituales en 2022 de Guille, el piloto del Renault Clio y del Ford Fiesta N5 de Guille Vilavedra, que compitieron el año pasado en el N5 y que bueno, pues este año no tiene la suerte de, no hemos tenido la suerte de poder verlo en Coruña, y aquí tampoco, si es un copiloto Luque que está a bordo del Peugeot 106 de Luis David Torres. Viene con los warning puestos Manuel Lorenzo y David Cameán con el Peugeot 106, algún problema mecánico que les impide rayar a buena altura. Dorsal número 54, lo tenemos ahí ya completando los últimos metros, a ver si pueden arreglar y reengancharse al Super Rally. No van a ser alcanzados por nadie de momento por detrás, porque Manuel Lorenzo bueno, pues con esa avería lo que hace es completar el tramo de la mejor manera posible. Dorsal 55 ya también en la línea de meta, Alberto Rielo y Diogo Rodríguez con el Peugeot 106, a ver qué nos cuenta el piloto de la Lindeza. No podemos hablar más. Chicos, sensaciones después de este primer bucle. Bueno, tenemos problemas en el coche, vamos tirando, entonces poco a poco. ¿Qué esperamos para mañana? Primero arreglar el coche, después pasar a ver.
Pues mucha suerte, chicos. Gracias. Bueno, pues esas son las declaraciones al completar el bucle de Alberto Rielo y Diego Rodríguez, a ver si reparan esos problemas mecánicos. Estamos viendo en imagen a Adrián Álvarez y a Alba Manteiga con el Renault Clio dorsal número 56, compitiendo bajo los colores de la escudería Surco, la escudería de Salvaterra de Miño, organizadora de Rally Sur do Condado. Vaya bien que se lo están pasando, a ver qué nos cuenta Adrián Álvarez y Alba Manteigas. Miriam, a ver qué nos cuentan después de este bucle de 2 tramos. Hola chicos, ¿qué tal después de este tramo? Bueno, ben, pero anterior un poquinho complicado. Tuvimos aí unha pequena salida, unha zona sucia, pero bueno, temos aí unha roda para atrás, pero penso que se repara ben. Para mañana, ¿qué esperamos? A ver os tramos como están de sucios. Espero que non moi sucios. Pues mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Bueno, pues las declaraciones del piloto Renault Clio, que se ha llevado un pequeño sustito en el tramo anterior, que ha movido un poquito una rueda para atrás, que esperan poder repararla, y sobre todo que han disfrutado aquí en este tramo espectáculo, dando, bueno, pues un espectáculo, valga la redundancia, y vimos que estamos quedando casi sin luz, con lo cual, bueno, pues estamos cerca de... no voy a decir nada de la conexión, pero bueno, cerca de ir apurando esta conexión hasta la parte final de la misma. El siguiente de los vehículos que estáis viendo en pantalla es el de Javier Gil y María Jesús Blanco con el Suzuki Swift Sport, compitiendo bajo los colores de la escudería Bushan Motor Pollo con el dorsal número 57, uno de los últimos participantes dentro de la Pirelli AMF. Nos quedan supuestamente 4 vehículos de la Pirelli AMF, a ver qué nos cuenta Javier Gil y María Jesús Blanco, y que, bueno, pues a ver qué performance nos han mostrado dentro de esta competición que nos han mostrado de carrera del Rally Berberecho de Zaragoza. ¿El rally de todo? Sí, el primero de todo. Hace 10 años que corrí uno, pero desde aquella... Lo vamos a considerar como nuevo. Sí, como empezar de cero otra vez, pero muy contentos. Pues mucha suerte para mañana. Vale, gracias. Bueno, pues después de 10 años sin competir y solo había corrido un tramo, un rally, ha sido empezar de nuevo otra vez. El siguiente de los pilotos que estáis viendo en pantalla es Borja Soñora y Michael Cortegoso con el Peugeot 106, incluso derrapando un poquito, no sabemos si habrán tocado con el bordillo. Vamos a preguntarles, Miriam, que los tienes ya ahí en el control de todo, a ver qué ha pasado en esa última curva. Chicos, ¿qué os ha pasado en la última curva? Sí, pasó, se nos ha ido un pouquiño o freno de mar. No tocaste, ¿no? No, nada. Bueno, ¿qué tal el primer tramo? Ben, gustoume. Bueno, ¿qué esperamos para mañana? Eu quería acabar, porque en Ribeira salín con moi mal sabor de boca e quería acabar. Pues mucha suerte para mañana. Vale, pues moitas gracias. Bueno, pues como decíamos, Borja Soñora y Michael Cortegoso, que su deseo es acabar, es finalizar este rally, lo están pasando estupendamente bien. De momento ya han completado la primera jornada de competición. Esperamos ya por los pilotos del volante FGA. El siguiente en llegar, todavía perteneciente a la AMF, es Dani González y Andrea Amoedo. Ya vemos las luces del Peugeot 206 GTI asomar por esa parte final, a ver qué nos cuenta Miriam, el dorsal 59 de la escudería Surco. Chicos, ¿qué tal después de este primer bucle? El primero muy mal. Bueno, ahora mejor, pero bueno, acostumbrarnos al coche que es el primero, y entonces poco a poco. Bueno, mañana ¿qué esperáis? La primera parte muy mala carretera y por la tarde esperemos que esté mejor. Pues mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Bueno, pues finalizando el tramo y analizando la jornada de mañana, esperando que, bueno, pues no se complique con la llegada del líquido elemento. Cruzamos los dedos, de momento asoman las nubes por esta parte de la Barta, por esta parte del parque cerrado. Esperemos que no descarguen ninguna cantidad. El siguiente en llegar, también de la escudería Surco, Kevin Rodríguez de la Santísima Trinidad y Cristina Otero. Vamos a ver qué nos dice Kevin, a ver si podemos hablar con él y que nos cuente qué tal este bucle. Chicos, hola, ¿qué tal después del primer bucle? Bien. No esperábamos encontrarlo seco después de lo que se preveía, pero bien, contentos. Para mañana, ¿qué esperamos?
esperemos correr un poco más, estamos empezando la temporada aquí y hoy cogimos un poco de ritmo y mañana empezar a correr más. Pues mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Bueno, ojo, porque este era el último piloto de los pertenecientes a la AMF. El siguiente en llegar es ya del volante y tenemos la primera sorpresa. Estamos viendo en imagen a Álvaro Castrolaíño y Isidro Rey y echamos en falta a Dani Anido. Vamos a preguntarle, Miriam, lo primero, qué ha pasado con Dani Anido, supuestamente en el tramo anterior, a ver qué nos dice Álvaro Castro y qué tal ha ido el bucle para él también. Álvaro, ¿qué tal ha ido el bucle? A verdad, moi contentos. Salimos no tramo de Tállara, que para nós era o tramo da casa, e decidimos salir a un ritmo, bueno, fuerte. Saleunos ben, e agora neste decidimos pasar, que podemos ter máis problemas que beneficios. Anido? Pasou con Dani Anido? Anido, verdad, eu vin varias marcas e non sei exactamente onde pudo quedar, non sei se chocou, se foi un fallo mecánico, non podemos ainda falar con ele, non sei onde quedou. Chicos, mucha suerte para mañana. Moitas gracias. Bueno, pues Álvaro Castrolaíño en el tramo de Tálara, en el tramo de casa, supongo que queriendo agradar, un piloto súper combativo. Vaya espectáculo nos ha dado la temporada pasada el bueno de Álvaro Castro y su copiloto Isidro Rey, peleando hasta el final con Alexis por el volante FGA, por la PXP, y a ver qué nos dice también Joaquín Pérez Rey, otro de los protagonistas del volante FGA, a ver qué nos dice el piloto del Peugeot 106. ¿Qué tal ese primer bucle? Bien, muy bien. Cogiendo un poquito de ritmo. Álvaro se tiró mucho en el tramo anterior. Intentaremos recuperar mañana, no hay más. Pues mucha suerte para mañana. Gracias, gracias. Bueno, pues Joaquín Pérez Rey, muy bien, muy contento con la performance, con su copiloto Adrián Muñiz en el 106 GTI y completando ya este bucle. Vemos ya que la falta de luz natural hace que pues estemos viendo los reflejos de las parrillas de focos en la retransmisión deportiva, y esto anuncia que nos queda poco para descolgarnos. De momento podemos ver a los participantes del volante FGA. El siguiente en llegar será otro de los pilotos de dicha copa, Diego Camuñas y Lucía César, con el Citroën Saxo, que completa ya la última parte del recorrido, y lo tendremos ahí en el control de stock, donde hay overbooking, Miriam. Y overbooking hay. Es que están informando a los pilotos que hay un error en el roadbook, entonces se acumulan un poquito. Chicos, sensaciones después del primer bucle. Bueno, pues no muy buenas. Penalizamos en el primer control horario y bueno, vamos con calma, de menos a más. Bueno, para mañana, ¿qué esperamos? Bueno, un día complicado. Va a estar húmedo seguramente y bueno, poquito a poco sobre la marcha. Mucha suerte, equipo. Vale, gracias. Bueno, pues esa penalización que hace mella, sobre todo, no sabemos si ha sido por retraso o por adelanto, pero hace mella en la moral de los pilotos. Me gustaría saber cuál fue la causa de la penalización. Ahora ya, pues lo dejamos pasar, pero una penalización siempre hace mella moralmente a los pilotos, y ahora, pues afrontar el día de mañana. El siguiente de los pilotos que tenemos también a punto de llegar ahí, Diego Mayo y Miguel Guerra con el Saxo VTS. A ver qué nos dice Diego Mayo, el dorsal número 65 de la escudería Berberecho. Chicos, sensaciones. Ben, mellor do que esperaba, a verdade, despois de Coruña, de ter problemas atrás na frenada. Hoxe foi un pouquinho máis estable, os tramos máis secos do que pensaba, e xa que é o da casa disfrutar e acabar. Para mañana, que esperamos? Intentar correr un pouquinho máis que hoxe, pero sin asumir riesgos, que aquí vimos a acabar e a pasalo ben, non vimos a pasar nada. Pues mucha suerte para mañana, equipo. Moitas gracias. Bueno, pues atacando también vemos al piloto del Peugeot 206, a Roberto Suárez, y a Cristian García, que afrontan pues las curvas con una valentía inusitada, diría yo, tomando más riesgos de los que deberían, entiendo, porque como todos sabéis, es un tramo en el que no se puede ganar mucho, pero sí se puede perder mucho, y lo que no queremos es que nadie sufra ningún contratiempo. Adelante, Miriam. ¿Qué tal después de bucle? Ben, a verdad que mellor do esperado. Despois de vir de Coruña a meter a rally, temos que parar por altura da caixa. Agora cómodos, correndo ben, o coche vai ben, sin ningún problema, a verdad. ¿Qué esperamos para mañana? Correr ainda máis. Gracias.
Bueno, pues las declaraciones mañana, Roberto y Cristian, que van a correr más, o eso es lo que exponen a los micrófonos de Rally Streaming, a los micrófonos de Emitimos, a los micrófonos de esta retransmisión a la que tenemos que dar gracias a todos los sponsors, tenemos que dar gracias a Driver Neumáticos, a Internor Calefacción, a Prado Car Multimarca, a Ramón García, a JP Selección Cars, a Senra Sport, a Álvaro Vila, a MF Motorsport, a King Car, a Nissan Rofer Auto, a Coca Rally Ren y sobre todo también a Pirelli por apoyarnos incondicionalmente para estar aquí en esta retransmisión. Diego Coto y Jorge Fernández en control de stop. Miriam. Sensaciones. Pues en este tramo unas curvas ahí un poco delicadas, pero bueno, un poco dormidos en general el día de hoy. Pues para mañana la carrera a mí me gustan los tramos y a ver, tenemos que poder estar ahí en la cabeza. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues Diego Coto también con muchas ilusiones puestas, sobre todo en la jornada de mañana, segunda jornada de competición que también transmitiremos desde aquí, desde Rally Streaming, desde Emitimos, en este streaming que vamos haciendo ya, segundo streaming de la temporada, Miriam. No nos queremos dar cuenta, pero en un abrir y cerrar de ojos nos plantamos ya en 2 carreras de la temporada, en una temporada que va a ser muy comprimida. Vamos a ver qué nos dice también Luis Miguel González y Óscar González con el 106, que ya los tienes ahí, a ver qué sensaciones han tenido el equipo del dorsal número 68 después de esta primera jornada de competición. Chicos, primera jornada de competición, ¿qué me contáis? Bueno, salimos en primer tramo un poco tranquilos, con la mentalidad de mañana hay mucho rally, hay que correr, así que nada, a ver si mañana corremos un poco más. Para mañana, equipo. Vale, gracias. Bueno, pues mentalizados de que el rally no termina hoy, sino que mañana hay mucho rally por delante. Finalizan también esta primera jornada de competición y estamos viendo en imagen más pilotos ya con la parrilla puesta. Ya estamos viendo que la luz natural pues dificulta en sobremanera, puesto que ya no tenemos luz natural. 21 horas 36 minutos transmitiendo en directo, y a ver qué nos dicen el resto de pilotos, en este caso Diego Ribeiro y Juan Chicos, Lorenzo. ¿Qué tal después de estos 2 primeros tramos? Pues la verdad que mal, porque tuvimos una penalización de 1 minuto y vamos, bueno, quedamos bastante bien no primer tramo. Nada, tuvimos una penalización de 1 minuto y ya no optamos a victoria, pero bueno. ¿Por qué penalizasteis? Por llegar pronto a un control. Vale, suerte, chicos. Bueno, pues esa penalización por llegar pronto a un control es una penalización de 1 minuto. Quiero recordarles a los menos profanos en la materia que al control hay que llegar siempre en el minuto, nunca antes del minuto que toca, y por supuesto nunca después. También la penalización por retraso, por llegar después del minuto que toca, son 10 segundos por cada minuto, pero si cometes el error de entrar antes de tu tiempo es 1 minuto por cada minuto que entres, con lo cual, bueno, pues esa penalización también, como suele decir, pues afecta moralmente y mucho a los pilotos. El siguiente, Bryce García, Neu e Iván Suárez con el Citroën Saxo, lo tenemos ahí ya, y estamos viendo que bueno, pues se completan las especiales cronometradas. A ver qué nos dice Bryce y Iván. Bueno, ben, temos problemiñas pequenos de coche montado a última hora, pero ahora toca comelo así. ¿Qué esperamos para mañana? Para mañana, bueno, co coche montado cando acabamos, acabar. Además, co piloto debutante e todo, quero traerlo a meta a final de rally. Pues muy bien, así sea, suerte. Bueno, pues todo el mundo quiere acabar, todo el mundo quiere buscar el mejor resultado posible, y otros de los que han cambiado de montura, que el año pasado iban con el Seat Arosa, este año con un Citroën C2, José Manuel Prado y Patricia Rodríguez compitiendo con los colores de la escudería Berberecho, los de Nigrán. A ver qué nos dicen. Hola, equipo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, bien, venimos a edición asistida, ya se nos estropeó por la mañana, pero bueno, contentos. Este es el estreno del coche y la verdad que de momento muy contento con él.
¿Qué esperamos para mañana? Bueno, que haga sol y intentar que vaya pasando el rally y ver en qué posiciones estamos durante el día en la Copa. Pues chicos, muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues esas son las declaraciones del equipo, en este caso. Y a mí que se me va a apagar la tele, con lo cual, pues adiós, muy buenas. Hemos perdido la conexión, a ver si podemos recuperarla. No tenemos el retorno, con lo cual, bueno, pues vamos a intentar que la conexión vaya lo mejor posible. Vamos a ver si podemos... sí, vale. Pues quiero despedirme ya, porque nos queda la despedida y yo no tengo retorno, no tengo monitor, pero nos vamos a despedir de esta conexión y nos vamos a despedir con los tiempos online del tramo, sobre todo los que nos quedaban. Los del volante FGA, Álvaro Castro lidera el volante FGA después de 2 tramos cronometrados, aunque el scratch en este tramo lo ha hecho Joaquín Pérez Rey. El líder después de 2 tramos, Álvaro Castro e Isidro Rey, 9.49.9. El segundo clasificado es Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz a 7.2. El tercer clasificado del volante FGA, Bryce García y Iván Suárez a 32.3. Diego Mayo y Miguel Mosquera a 32.9 y quinto Roberto Suárez y Cristian García a 36.1. Y nosotros que despedimos ya con estas imágenes porque nos estamos quedando sin luz, no podemos hacer la retransmisión, no podemos continuar ya con ella porque no tenemos luz natural para poder seguir mostrando en imágenes todo lo que está pasando aquí en el Rally Berberecho de Noya. Os emplazamos a que mañana podáis seguir la retransmisión del rally, el segundo día de competición del Rally de Noya en Rally Streaming. Muy pendientes de todo lo que tengamos que contaros desde aquí. Mañana desde las 9 de la mañana transmitiremos en directo el tramo de Mazaricos, con lo cual muy pendientes de la retransmisión de Rally Streaming, muy pendientes de todo lo que os tenemos que contar. Rally Streaming, emitimos.com, y nos despedimos hasta mañana con las imágenes del tramo cronometrado, agradeciendo desde luego el trabajo de nuestros cámaras, de nuestro equipo de realización y sobre todo también de nuestros sponsors, que no me cansaré de repetirlo. Gracias a ellos estamos aquí, gracias a Driver, gracias a Internor, gracias a Pradocar Multimarca, gracias a JP Selección Cars, gracias a Carpintería Ramón García, gracias a Senra Sport, a Álvaro Vila, a MF Motorsport, a King Car, a Nissan Rofer Auto, a Coca Rally Rent y a Pirelli por el apoyo incondicional a esta retransmisión deportiva. Nosotros que decimos adiós, decimos hasta mañana. Os emplazamos a las 9 de la mañana para que podamos ver el desarrollo de la segunda jornada de competición. Esto es todo desde Noya. Gracias por estar al otro lado. Gracias por confiar en Rally Streaming para disfrutar del automovilismo deportivo de competición. Mañana más competición en el segundo día de carrera del Rally Berberecho de Noya. Saludos, 21:43. Buenas noches a todos.
boys gon' rep. My crew gon' step. My crew gon' step. My crew gon' step. My crew gon' step. My crew gon' step.